Bueno, ya lo hemos escuchado en lenguaje silbado. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Estamos con Pedro Fraile, él es profesor de lenguaje silbado aquí en la isla de Lanzarote, porque hay que decir, a veces hablamos de el silbo gomero, pero hablamos también del silbo canario, porque prácticamente todas las islas, ahora nos lo va a decir él, se habla ese lenguaje. Estamos en la semana, digo yo, de la canariedad, porque el próximo sábado es el Día de Canarias, así que a lo largo de todos estos días pues vamos a hacer alguna serie de entrevistas relacionadas también con nuestro patrimonio, y patrimonio es el lenguaje silbado. Pedro, bienvenido. Claro, digo yo que mucha gente lo conoce como el silbo gomero, pero no estamos hablando de La Gomera solo, estamos hablando de Canarias, bueno, y si saltamos a África también. Efectivamente, el silbo, aunque todo el mundo lo conoce como silbo gomero, ya está perfectamente acreditado, y no solo por investigaciones que ha hecho nuestra propia asociación, sino también por investigadores, y en crónicas aparece como lenguaje que se silbaba prácticamente en todas las Islas Canarias. De hecho, ahora mismo en el Hierro hay una gran cantidad de silbadores que aprenden de sus padres y a su vez de sus abuelos, y así sucesivamente, como en Gran Canaria y en Tenerife. En la parte de la aldea concretamente, el otro día tuvimos la suerte, todavía quedan silbadores vivos, antiguos, que aprendieron así de forma tradicional y tradicional. El silbo efectivamente viene, aunque se establece en La Gomera y es donde más conocido es, precisamente por su orografía, donde más se mantiene y se hace un esfuerzo para recuperarla al introducirlo en las escuelas, no es exclusivo de La Gomera. Hay que decirlo que viene de las tribus amasí, que pueblan, los primeros pobladores de Canarias traen el silbo consigo, y por lo tanto podemos afirmar que en todas las islas se silbaba y se mantiene muchísima gente. Sí, se mantiene estas 4 islas que te he hablado. Aparte que sigo investigando, y en Lanzarote también puede haber alguna sorpresa con un silbo. Y bueno, de hecho hay un último silbador, lo logramos grabar, Abraham de Nazaret, silbador. Y cuando hablamos de silbo canario hablamos de silbo articulado, es decir, capacidad de transmitir mensajes que sean entendidos y respondidos. Eso es lenguaje articulado silbado. Claro, porque yo te preguntaba antes, oye, pero si hablamos de magazine, magazine es una palabra en principio que no tiene nada que ver con los aborígenes canarios, e incluso no es una palabra, también se puede decir que no es española, pero claro, se puede articular como palabra y lo puede entender, hombre, alguien que sepa lo que es un magazine, porque a lo mejor se lo explicas a uno de La Gomera, a un señor, y dirá, no sé lo que es el magazine, pero que entiende la palabra magazine. Sí, realmente el silbo lo que hace es transforma las sílabas en silbo. Y por eso da la posibilidad de silbar en cualquier idioma y cualquier palabra, puedes mantener cualquier conversión, salvo los lenguajes que sean tonales. Por ejemplo, el chino, que modula, ahí no sería, porque mucha gente piensa que el silbo son modulaciones y que son claves, y no es así, son realmente conversión de palabras. Por eso la habilidad de nuestros antiguos pobladores fue de convertir su lenguaje silbado amasí a el castellano, y de ahí se transmite pues al que nos ha llegado a nosotros. Podemos silbar cualquier palabra, nosotros decimos mucho que podemos silbar hasta el Quijote si queremos. Y lógicamente un buen entendedor pues entendería el Quijote. A buen entendedor pocos silbidos valen, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, tú en este caso, tú ahora vas a La Gomera, sí, ¿no? O viene un herreño y mantienes una conversación perfectamente sin que, ¿no? Es decir, que en cada isla, claro, se ha transmitido, pero claro, eso, vamos a ver si te lo puedo explicar. Claro, vinieron los conquistadores, ¿no? Pero claro, no todos, unos vinieron a Lanzarote en una diferente época, otros pudieron venir a Gran Canaria, otros saltaron de un lugar a otro. Claro, ¿y todos tenían ese mismo lenguaje entonces? Sí, bueno, vamos a ver... Porque hace tiempo uno de La Gomera no tiene nada que ver con el de Lanzarote. También, bueno, no vamos a tener mucha historia, porque las arribadas a las islas fueron de forma sucesiva, no fueron a todas iguales, y parece que hay diferencias entre las antiguas tribus. Pero bueno, pero el silbo también hay que decirlo que sí, se silba, sí sería capaz de entenderme con un herreño, sería capaz de hecho lo he hecho con un herreño, lo he hecho con un gomero. Pero también tenemos que decir que silbamos como hablamos, eso es importante. O sea, yo si silbo en conejero, pues tengo nuestro deje, es distinto a un palmero, o es distinto a un gomero, o es distinto a un herreño, y esa impronta que le damos a nuestro lenguaje se transmite en el silbo. En Francia, en el Valle de As, se silbaba, desgraciadamente se ha perdido, afortunadamente está grabado y están en contacto con la asociación de Yo Silbo, a la que pertenezco, para intentar recuperar ese lenguaje que en el Valle de As está grabado, y también la técnica es la misma. Lo mismo que también se silba en Marruecos, de hecho ha habido intercambios de silbadores y nos entendemos. Si silbamos una palabra en amasí
es un lenguaje bereber, ellos la entienden y si ellos silban en castellano, a pesar de no saber castellano, nosotros entendemos, con lo cual la técnica es la misma. Se silba en Turquía, se silba en Grecia, en la isla de Antia, en Evia, y también los amatecos en silban. En definitiva, bueno, por resumir, en el mundo se han detectado unos 85 lenguajes silbados. Claro, eso al final también es, lo bueno de Canarias es que eso que se ha podido, ¿no? Sí. Gente que ha mantenido, porque claro, estamos hablando de siglos, sí. Que eso también, el haber mantenido esa tradición ya no oral, sino un lenguaje, podemos decir que eso es un milagro casi. Sí, sí, es un milagro, es un patrimonio, no vamos a llamar, bueno, arqueológico si se quiere llamar, un patrimonio, sí. Vamos, que ha pervivido, se mantiene y que, vamos, y por supuesto no se puede perder, y esa es nuestra intención como asociación, tanto como Pueblo Majo, como Yo Silbo también, que pertenezco a las asociaciones, es un patrimonio que es un legado que tenemos y por supuesto no se puede perder. Claro, tú formas parte del Pueblo Majo, que es una asociación que hemos hablado ya muchísimo aquí, pero también que es la que tienes la camiseta, sí. Asociación Cultural de Investigación de Lenguaje Silbado. Claro, es que la investigación es fundamental para recuperar y para mantener todo este tipo de este patrimonio, porque si no, evidentemente se pierde, es que no hay otra, ¿no? No, sí, efectivamente, bueno, sí. Es la investigación que se ha hecho por parte de la asociación. Y voy a nombrar, tenemos como fruto de esta investigación, pues hay documentales, lo cual recomiendo que los vean, están en YouTube. Se pueden ver el lenguaje silbado en la isla de Tenerife, el lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria, espectaculares, y también hay un lenguaje sobre la isla del Hierro. Contamos con el apoyo de Julian Meyer, un francés lingüista reconocido internacionalmente, que está apostando muy fuerte por la recuperación del silbo canario, con una línea de investigación muy seria, aparte de miembros de la propia asociación, nuestro creador David Villarreyes, y algunos más pues investigan y siguen investigando. Claro, estás hablando de un francés, estás hablando de... Claro, ¿y el gobierno de Canarias? ¿O el Cabildo de Lanzarote? ¿O el Cabildo de Gran Canaria? Es decir, ¿qué papel debería jugar? Porque me da la sensación de que todavía también queda mucho por parte de las administraciones públicas. Sí, por las administraciones públicas queda mucho por hacer, queda mucho por reconocer, sobre todo en materia, bueno, yo siempre lo digo, en materia de patrimonio arqueológico, en materia de patrimonio histórico, nos queda mucho por hacer. En el caso del silbo nos estamos enfrentando, vamos a ver, no quiero en ningún momento que se malentienda, ¿no? La Gomera, con su lenguaje ya he dicho, lo pongo muchísimo en valor. Que van a los colegios. Que van a los colegios, han logrado que se dé clase en los colegios, pero también es cierto que el hecho de que la Gomera piense, o determinados, incluso ha llegado hasta la política, determinados políticos gomeros piensen que el silbo es exclusivo de la Gomera, que nace en la Gomera y se extiende al resto del mundo, lo cual ya como he dicho es totalmente improbable porque llega ahí en otro sitio del mundo. Eso a nivel político está impidiendo que se reconozcan otros lenguajes silbados, como el del Hierro, que se ha incoado bien, como bien de interés cultural, había la incoación de BIC, y ese BIC se ha caducado ya durante 3 veces. Vamos por el 4º intento para declarar. Claro, porque una cosa que lo haga el gobierno, pero el Cabildo tiene que aprobar el gobierno de Canarias. Sí, lo incoa el Cabildo y lo termina el gobierno de Canarias. También ya ha habido apuestas de varios ayuntamientos, Ayuntamiento de la Ley, muchos ayuntamientos, incluso algún Cabildo, que ya ha apostado por la declaración de su silbo insular como bien de interés cultural. Son apuestas tímidas, muchas veces sesgadas, digo, por la política, pero eso no, creo que no, bueno, no hay por qué aburrirse, sino todo lo contrario, hay que luchar más. De hecho, hay un informe realmente del año pasado, un informe nuevo, del ICOMOS, es el organismo asesor de patrimonio de la humanidad, de la UNESCO sobre patrimonio, en el que deja claro la existencia de varios silbos en Canarias y concluye de una forma que a mí me gusta mucho. Dice, el hecho de que haya que haya más silbos en Canarias, vamos a llamar del mismo, salvo con esa impronta que se le puede poner por cada isla, no merma el silbo gomero, sino todo lo contrario, enriquece la cultura canaria. Y por una frase que también es como si encontramos un animal que queríamos extinguir. Eso es una alegría que debe ser reconocida y celebrada. Y eso haría pues un patrimonio mucho más rico en Canarias. Claro, por ejemplo, tocar el timbre. Sí. El timbre no se toca igual, aunque son las mismas notas, no se toca igual en Lanzarote que en Tenerife, que en La Palma, pero es el mismo timbre. Y por el hecho de que se toque mejor en un sitio o en otro, que eso también ya podemos discutirlo, pero no vamos a dejar que el timbre lo vamos a reconocer como algo nuestro. Yo creo que ahí el juego del palo, yo creo que ahí el gobierno de Canarias tendría que dar un pasito más, ¿no? Sí. Es decir, oye, tiene que entrar en las escuelas.
Sí, sí, sí. ¿Tiene que entrar en las escuelas? Es que la única forma al final... Vamos a ver, de hecho creo, no llega un mes escaso, sacó un decreto, es una orden, un decreto con la intención de meterlo en las escuelas, pero vuelve a caer en el error, digo, por eso políticamente a veces hace mucho daño, vuelve a caer en el error de denominar a ese silbo comero. Claro. Con lo cual, y sus profesores tendrán que ser comeros, porque el silbo comero, yo creo que claro, no hay profesores para tanta Claro, gente. porque aquí en Lanzarote ustedes han encontrado personas ya mayores que no tienen nada que ver, que ellos no, a lo mejor no han ido nunca a la gomera, ni han estado, ni les han dado clases, que tienen el lenguaje silbado. Sí, 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 el último silbador conocido, Abraham de Nazaret. Que no fue a hacer un curso a la gomera. No, para nada, silbaba y, bueno, y sus nietos reconocen, se acuerdan de que silbaba, y tuvimos la suerte, falleció con 103 años, no hace mucho, y tuvimos la suerte de grabarlo. Además tenemos, como asociación, tenemos grabados todos los antiguos silbadores. Es más, tenemos ahora mismo un proyecto dentro de la asociación, con independencia de las clases, hay un proyecto que se llama el Proyecto Arraigo, liderado en Gran Canaria, donde se está enseñando a silbar a hijos de silbadores tradicionales. Claro. El mismo lenguaje silbado que hacían sus padres, que es el mismo que hacemos nosotros. Tú decías que habías ido a un encuentro en la aldea. Sí. Claro, estamos hablando, con el que no conozca la aldea, es una zona de Gran Canaria que ahora se puede ir en coche. Se tarda, hace años, llegar a la aldea era prácticamente una odisea. Y hay reductos, claro, que se mantienen porque es muy montañosa y también para comunicarse. Y toda esa gente no tiene nada que ver con La Gomera, que son personas que nunca han estado en La Gomera, ni nadie de La Gomera ha ido por allí a dar clases. Es decir, han salido de ahí. Claro, y eso mismo pasa en Tenerife y eso mismo pasa en El Hierro, es decir, que eso ya cuando hay tanta gente, ya empieza a decir, oye, esto ya supera a una isla, ¿no? Sí, de hecho el otro día en la aldea tuvimos la suerte pues de silbar. Pepe cumplía el mismo día, se inauguró en la aldea un mural sobre el silbo, en la aldea también se habla con el silbo, un mural, estaba presente, bueno, creo que Bonifacio y Pepe son silbadores mayores, 89 años creo, además Pepe cumplía ese año, ese día cumplía 89 años y bueno, muy emocionado, silbó y silbamos con él, y bueno, para él una emoción y más emoción para nosotros, que vemos cómo se continúa una tradición, que no solo gente de mi edad, sino también tenemos un buen alumnado de menores, que también lo digo, si lo puedo, animo a todo el mundo a que se apunte a los cursos. Claro, eso iba a decir que hay cursos que organiza, ¿quién lo organiza? ¿El Pueblo Majo o la asociación? En Lanzarote lo organizamos conjuntamente, yo silbo, pero lo hacemos aquí a través de Pueblo Majo, que son los primeros silbadores que hubo en Lanzarote. Que por cierto, ahora dentro de esta semana dice que termina uno de los cursos. Terminamos el curso ya, empezamos en octubre, son 8 meses de curso, un día a la semana, 2 horitas. En el caso de Nazaret, pues lo hacemos en el Teleclub de Nazaret, de 7:30 a 9:30. Pero también, para que nadie se quede sin silbar, también tenemos una sede online que se llama San Borondón, y ahí se puede aprender a silbar de forma online. De hecho, yo soy de San Borondón. Tú eres del online. Sí. Claro, la primera pregunta que mucha gente se plantea, pero es que yo no sé silbar. Yo de hecho hago y no hago más. Es decir, a ineptos como yo, ¿es posible aprender a silbar? Yo soy el vivo ejemplo. Tú eras también un inepto. Yo era un inepto total hasta que sí me llamó muchísimo la atención el silbo porque tenía no sé por qué, entendía. Yo vivía en El Hierro también, tengo que decirlo de pequeño, y entendía. Oía, ¿no? Oía y entendía, no frases complicadas, pero sí entendía. Y me llamó mucha atención, y cuando tuve la oportunidad, y lo descubrí, oye, que aquí se da clase, que hay clase en Lanzarote, había clase presencial y también una modalidad online. Un poco estoy en ese trabajo que me conozco, yo me voy a apuntar online, que por lo menos estoy en casa y sé que voy a... Y me reservé todos los miércoles durante 8 meses y bueno, y ya después pues, uno entra... Yo voy a entrar en una gran familia, una familia muy bonita, donde todos tenemos un único objetivo, que es silbar y pasarnos bien silbando, ¿no? Y transmitir lo que sabemos. Bueno, esta semana, lógicamente, estamos desbordados, pero no toda la semana. Sí, está yendo vas a ir a un montón de colegios. Sí, vamos a ir a todos, sí. Pero en todo, bueno, yo silbo, empezamos hoy, pero con mucho cariño y sobre todo porque los niños también enseñamos a niños y no es difícil. Y no hay edad para el silbo, no hay que saber silbar para aprender a silbar. Es una primera fase de aprendizaje y después de perfeccionamiento, pero el que se lo toma en serio
practica, podemos garantizar que termina silbando. A ver, de estos 8 meses los alumnos, ¿hay un examen después final? Sí, hay un control exhaustivo de cómo emite, sobre todo progresiones, ¿no? Cómo van progresando. Yo tengo que reflejar cómo te dan un diplomita al final. Sí, es correcto. Claro, por lo menos, sí, ¿no? sí, por supuesto, si superas el curso. Sí. Vale, ¿cuál es la primera lección o la primera cuando alguien va? Me imagino que irá gente como yo, como muchos que dirán, vamos entusiasmados, pero no tenemos ni idea. ¿Cuál es la primera lección o la primera cosa que tú le das? Esta es una clase, ¿cuál sería el principio? Bueno, se presenta, se explica lo que es el silbo, su origen y tal, quiénes somos. Y sobre todo animamos mucho que no se preocupen, no hace falta saber silbar, y la primera clase pues empezaríamos con lo que llamamos romper el silbo, que a veces cuando alguien silba lo llamamos un silbo parto, pero es romper el silbo, es silbar. ¿Un silbo, perdón? Silbo parto. Parto. Sí, romper el silbo, es silbar por primera vez. Agua, ¿no? Alguien que no ha silbado nunca, entonces sería, empezamos con técnica, tensión la mandíbula un poco hacia afuera, tensión del labio, realmente, ¿por qué silbamos? Tener en cuenta, no sé si no lo había dicho antes, que el silbo es el sonido más fuerte que puede producir el ser humano sin ningún tipo de instrumento. Que no utilizamos las cuerdas vocales. No usamos las cuerdas vocales, sino solamente articulamos con la lengua y la mandíbula. Entonces la primera lección sería aprender a ver dónde está, qué silbo eres capaz de hacer y si eres capaz de hacer una I. Y aplicaríamos mandíbula hacia afuera, tensión de labio, uniendo los meñiques, sacando 2 dedos y aquí se forma un triángulo. A ver, ¿cómo sería eso? Yo que hasta ni los dedos se fusionan. Los meñiques, en la forma, pues, hay esto, ¿no? Que están aquí. Hay gente que silba sin dedos y hay los meñiques, sacamos los... Sí. Esto eso no lo ponía a hacer yo. No, está feo, pero bueno. Sí, lo puedo hacer. ¿Vale? Unimos. ¿Así? Qué difícil. No, bueno, lo primero hay que tener en cuenta que es la respiración, no es una respiración... Mira, yo tendría 10 clases nada más que poner los dedos. Que no, hay gente que el primer día además se queda sorprendido porque rompe el silbo. Es respiración, empezaríamos con, fíjate que es sencillo, empezaríamos, si yo hago, sale un sonido normal. Si yo ya tenso, si ahora yo tenso el labio, tapo un poco los dientes, a ver. El sonido empieza a cambiar. Ahora, tengo que 2 dedos... Me están diciendo que ya entiende por qué se llama el parto, porque estás ahí como... Entonces, entenderíamos, ¿qué tenemos que hacer? Que el aire expulsado del diafragma vaya en la boca, haga una curva y con la lengua vibre en el labio. Claro, es decir, que lo primero es, evidentemente, es la técnica, ¿no? Pero que es muy fácil, es sentarte... Y después ya en tu casa, y si coges el online también vas tú aprendiendo un poquito. Recomendamos llevar una toalla porque las primeras salen mal, entonces simplemente es empezar. La lengua, tocaríamos la lengua por debajo, la pondríamos, empujaríamos un poquito la lengua hacia arriba para doblarla, para hacer esa turbulencia de salida. ¿Cómo se llamaba la página? Yo silbo. Claro, me imagino que la primera vez que alguien que se te sale te tendrás que quedar más contento que nada. Es espectacular, o sea, ¿no? la gente cuando sale ese sonido yo digo, ya está, ya aprendí. No, después te puedo contar alguna anécdota, no, pero lo sorprendente son las caras. Yo me grabé cuando rompí el silbo y es una cara como digo, ¿este fui yo? Ya. Mi hijo está grabado, también lo tengo grabado cuando rompí el silbo. Yo veo las caras de los alumnos donde me identifico y yo, vamos, pero bueno, yo fui, creo, y lo que decía, en Gran Canaria, un señor mayor que fue a silbar, una vez que rompió el silbo, dice, bueno, yo ya me voy. Ahora, dice, no, es que yo lo que quería esto es para llamar al perro, después ya. Entonces, una vez que aprendemos a silbar, tenemos que buscar nuestra isla, ahí es el más agudo. Trabajamos con 4 vocales. Es decir, que cada uno tiene como la voz, ¿no? Sí, yo identifico a silbadores por, yo silbo con gente por abajo, con Orlando silbo mucho, y entonces yo ya cuando silbo a Orlando lo conozco. Sí, que es Orlando, pero de ahí viene ese A, cuando hacemos esa primera A, yo por ejemplo si fuera a llamar a Orlando, hay una llamada que es A. Orlando cuando me escuche tendré que hacer... Es decir, que tú estás como llamar por teléfono, el sonido, tú oyes el sonido y te identificas. Sí. Vale, dice... Y si no sé quién es, desde el momento que haga FIU ya sabe que... ¿Y el FIU? A ver, dame el FIU.
Es que aquí el fiu, sí, hay unas expresiones que el fiu, ¿no? Como... El fiu, pues puede venir de ahí. O sea, hombre, es que viene de ahí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que claro, ya tú primero me digo hola, ¿no? Sí, O algo así. Y ya no hay más convencionalismo. Sí. Y después ya a partir de ahí te pones a alegar. O sea, y después lo que hay es mucho respeto ya, aunque los otros estén entrando en la conversación, pero esa conversación se establece solamente entre esos dos silbadores. Claro, hay que entender, evidentemente, las islas tienen muchísima distancia. ¿Hasta cuánto de kilómetros depende? Depende también de la orografía, ¿no? Claro. Depende del tiempo, pero bueno, se dice... Aquí con el viento... 2 o 3 kilómetros. Ajá. Aunque se ha hablado de 5 y en un reportaje de La Gomera he leído que hasta 20. Yo creo que ese 20 fue mediante transmisión de mensajes, claro. Pero 2, 3... Es que hay que entender que puede salvarte la vida, es decir, te caes en una parte del risco, no tienes ni teléfono móvil, no tienes nada, la forma... Es que la utilidad, el silbo tiene muchas utilidades, la parte de la comunicación, lógicamente en un lenguaje que entendemos poco. Nuestros WhatsApp hay muchos WhatsApp silbados, no por nada, sino por practicar, pero en un momento determinado hay un caso en el Hierro, un señor se perdió, no volvía por la noche, salieron a buscarlo y lo encontraron en 10 minutos. Claro, por el silbido, es que no queda otra. Bueno, por cierto, para aquellos que se quieran apuntar, ¿cuándo vienen los próximos cursos? El próximo curso, la prescripción es en septiembre, yo pido ya que... ¿En septiembre en dónde la prescripción? La prescripción en la página yosilbo.com. Yosilbo.com. Sí. No hay más vuelta. Y si no, que nos pueden seguir en septiembre, ¿hay que pagar mucho? No, bueno, ahí vamos a ver. Si hay una cuota, bueno, tenemos varios precios, pero en principio hay una cuota de 15 euros. 15 euros si son pues, pareja o en la misma familia, la segunda pagaría 10, el tercero no pagaría nada. Y después también tenemos, bueno, a lo que siempre decimos, nadie se va a quedar sin aprender a silbar porque no pague, porque no tenga dinero para pagar. O sea, no hay ningún problema. Que se puede hablar todo. De hecho, ese dinero en los monitores no cobramos, también hay que decirlo, y también somos la única asociación que no recibe... Por 15 euros, evidentemente, está claro que la satisfacción personal, y además a mí me sirve muchísimo de terapia antiestrés. La verdad que sí. Y no, lo digo porque para dejar, o sea, ese dinero que se paga se reinvierte en los propios alumnos. Ese encuentro que se realiza una vez al año, donde se reúnen los silbadores de todas las islas, este año llegamos a 218 en la aldea, pues ese dinero de las cuotas se reinvierte en el encuentro. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir. Vamos a despedirte diciendo feliz Día de Canarias, ¿no? Y así ya con eso. Y les vamos a dejar, después del feliz Día de Canarias, el Gobierno de Canarias ha hecho pues una serie de vídeos sobre leyendas canarias. Vamos a ver cómo se hizo toda esta serie y en los próximos días iremos viendo pues algunos de todas esas leyendas de nuestras islas. Así que feliz Día de Canarias en lenguaje silbado y vemos el making of en inglés de cómo se hizo la serie. En Canarias las leyendas están muy vinculadas a los aborígenes. Esas leyendas intentan traer a la identidad del canario actual esos relatos que se han transmitido de forma oral de generación a generación. Es un proyecto muy grande, es un proyecto bastante ambicioso. Para nosotros como estudio ha sido un challenge increíble y una de las razones era esa, 7 películas en paralelo con 7 estilos. La selección de los artistas en sí misma fue un proyecto porque queríamos lograr una variedad estilística en las piezas que también le diera riqueza al conjunto. No siempre tienes la oportunidad de hacer una preproducción tan exhaustiva de tantos meses hasta que das con el artista perfecto, con la historia perfecta. Me gustó mucho en la historia la parte de la noche, cuando los characters se unen o intentan reunir y no pueden por la pared. Pues lo que más me llamó la atención de la leyenda, yo creo que fue el gigante en sí. O sea, cómo al final las leyendas mantienen como un vínculo con la propia naturaleza. El árbol fue un reto enorme porque, claro, el árbol, a pesar de que Guarasoca y los aborígenes son los personajes vivos, pero el protagonista era el árbol. And what stood out for me was that this legend could have led to such a huge conflict, but instead of that, there was empathy, there was generosity, there was humanity and the willingness to help each other. La verdad es que fue un viaje increíble en entender la geografía, la cultura y la historia de las Islas Canarias. O sea, fue una oportunidad única. Sobre todo me fijé en las rocas, en el mar, en los tonos turquesa, el propio viento, ¿no? También los elementos que no solo visualizas, sino también que sientes, que escuchas. Miré un montón las violetas de la isla, de dónde crecen, cómo es el fondo, cómo es el paisaje. Es un actor más de las leyendas.
como un personaje más. Todos los volcanes, las cuevas, el mar. A nivel de dirección, intentamos que todas las piezas tuvieran la máxima calidad de animación, porque en definitiva eso las uniría también. Tener el foco en que se va a animar y en que va a ser un plano no es lo mismo que crear una composición estática, ¿no? Que no se va a mover, sino que va a tener un movimiento. Y en este caso el corto se realizó de animación de dibujo a mano, lo que significa que cada elemento debía volver a dibujarse muchas veces para generar el movimiento. La parte de 3D, de ver cómo una imagen 2D hecha por mí cobraba vida y se convertía en un soldado que podía pelear y que podía lanzar flechas y todo esto era, bueno, increíble, increíble. Se buscó las referencias que han investigado los historiadores y los investigadores que se han pateado los caminos preguntando justamente a sus abuelos qué le contaban a sus nietos. Y publicaciones anteriores al mundo digital de hoy en papel que están en los museos y en los archivos de las bibliotecas para conseguir las versiones más fidedignas al original. Toda una experiencia porque me ayudó también eso a conectar con mi origen, ¿no? Bueno, con el origen de las islas, con quienes vivieron aquí. Por eso estamos haciendo el proyecto también. Como sin esto no podríamos haber hecho los dibujos. Así que es como, vale, existe la historia, está pasado por generaciones hasta que alguien le inspira otra vez. Porque es una forma de entender también quiénes somos, ¿no? como canarios. Yo quiero conocer de dónde vengo, quiero conocer quiénes son mis antepasados, cuál era su cultura y ver hasta qué punto lo que tengo hoy viene de ahí y puedo respetarlo y mantenerlo y seguir conservándolo. Si no tenemos una memoria, algo que sustentarnos, pues, ¿qué nos queda?